Well, good morning. I wish I could preach to you in Spanish, but this morning you have to deal with English, unfortunately. Yeah. Buenos días. Me hubiese gustado poder predicar ahora en español, pero van a tener que escucharme en inglés. I told Julio that my goal is next year to do this in Spanish without him. Así que él me ha dicho que su meta es que el próximo enero va a predicar en español aquí. Yeah. Well, thank you so much for having me. I want you to know from the beginning that I love your pastor. Quiero que sepan desde el principio que él me ama. Yeah. It's true. It's true. And I love the work that you're doing here. Y me encanta el trabajo que Dios está haciendo aquí en este lugar. The planting of new churches is how the gospel goes forward in cities. La plantación de nuevas iglesias es como el evangelio se expande en todas las ciudades. I know it's a lot of work and a lot of sacrifice, but it's worth it. Sabemos que es un montón de trabajo, es un montón de sacrificio, pero vale la pena. This morning, I want to talk to us about an important subject from the book of Acts. Así que hoy quiero hablarles de un tema muy importante desde el libro de los Hechos. I want to talk to us about joining God's work in the world. Quiero hablarles acerca de la importancia de unirnos al trabajo que Dios está haciendo. So let me pray for us. Así que empecemos orando. Jesus, thank you for the gift of this morning. Gracias, Jesús, por el regalo de estar aquí esta mañana. Thank you for gathering us here in this place. Gracias por invitarnos y reunirnos en este lugar. Lord, we know that when we read your word, Sabemos que cuando leemos tu palabra, it also reads us. también tu palabra nos lee a nosotros. So would you soften our hearts this morning? Así que pedimos que tú suavices y sensibilices nuestros corazones esta mañana. Would you help us to hear from you? Ayúdanos a oír de ti. Would you change us for your glory? Transfórmanos y cámbianos para la gloria de tu nombre. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. A few years ago, my daughter Emma received the most annoying gift for Christmas. Hace algunos años mi hija Emma recibió uno de los peores regalos en Navidad. If you have kids, you know how this is. Si tienen hijos, saben lo que se siente que un hijo reciba un regalo que no quiere. One of your family friends or someone in your family buys your kids a gift Un familiar, un amigo, alguien cercano le compra a tu hijo un regalo that drives you crazy. que te vuelve loco. Sometimes it's drums, A veces son tambores, sometimes it's video games, a veces son juegos de video, sometimes it's a toy that you as a parent step on in the middle of the night. a veces son juguetes que te dejan ahí, que uno termina tropezándose a medianoche. It's inevitable when you're a parent that things like this happen. Es inevitable cuando eres padre que estas cosas sucedan. So someone in my family decided to do that to me. Así que alguien en mi familia decidió hacer esto con nuestra familia. They bought my daughter a Rubik's Cube. Le compraron a mi hija un cubo mágico. I hate the Rubik's Cube. Yo odio el cubo mágico. I don't like anyone that likes the Rubik's Cube. No me gusta a nadie que le gusten los cubos mágicos. And the reason that I hate the Rubik's Cube is because I don't know how to do it. Y la razón por la que a John y a mí no nos gustan los cubos es porque ninguno de los dos sabemos cómo hacerlo. It doesn't matter how many times I watch her do it. No importa cuántas veces la vea ella haciéndolo. It doesn't matter how many YouTube videos I watch. No importa cuántos videos de YouTube vea. I'm unable to line the colors up. Tengo la incapacidad de poder alinear los colores del cubo. It's just not my personality. No es mi personalidad. I'm not smart enough. No soy suficientemente inteligente para eso. It's difficult. Es difícil. And so I want to throw it away. Así que me da ganas de botarlo. Every time I see the Rubik's Cube, I give it to my daughter who can do it for me. Así que cada vez que tengo uno de estos cubos mágicos se lo doy a mi hija para que mi hija lo haga por mí. And then I put it on the desk in my office so people think I'm smart. Y luego lo pongo en mi oficina para que la gente piense que soy inteligente. That's a silly story, but I bring it up for a specific reason. Esa es una historia un poco graciosa, pero lo quería contar con una razón específica. The way I view the Rubik's Cube La manera como yo veo a veces a los cubos mágicos is the same way that many of us view evangelism and sharing our faith. es la misma manera como muchos a veces vemos la importancia de poder compartir el evangelio y compartir acerca de nuestra fe con otros. It's awkward, Se siente raro, it's difficult, a veces es difícil,
and we would rather somebody else do it for us. Y preferimos que alguien más lo pueda hacer, que tiene la capacidad, así yo no lo tengo que hacer. But I think the question that we have to ask when we look at the Bible Pero creo que la pregunta que nos tenemos que hacer cuando miramos a la Biblia is, how is Jesus building his church? es cómo es que Jesús está construyendo su iglesia. Who is he using to do it? ¿A quiénes está usando Él para construir su iglesia? I think our text this morning talks about that. Así que nuestro texto de esta mañana habla acerca de eso. So let's look at it. Vamos a darle una mirada. Acts 11 verse 19 says this. Hechos capítulo 11, versículo 19, dice, la semana pasada perdí mis lentes, un ratito. Man, it's getting tough. Ah, ya, gracias. Ya. Sí podía hacerlo, por si acaso, pero... You want me to read it? Sí, porfa. Ya. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Persecution has scattered the church in Jerusalem. La persecución que tuvieron los cristianos, los primeros cristianos, hizo que se dispersara la iglesia primitiva en Jerusalén. What we would say today is that these people are refugees fleeing persecution. Así que lo que podríamos decir es que ese grupo era como un grupo de refugiados que estaban simplemente huyendo de la persecución. They've been harassed, beaten, and jailed. Habían sido perseguidos, maltratados y aún puestos en prisión. So Luke tells us that they flee. Así que Lucas nos cuenta de que ellos simplemente huyeron And it tells us how far they went. y nos cuenta a dónde fueron. And what's amazing is that we see something very quickly in the text. Y es algo que llama mi atención, que vemos algo muy rápidamente en el texto. It's that persecution does not shake their belief. Es que la persecución no pone en duda sus creencias. Instead, difficulty encourages their faith. Por el contrario, es la dificultad la que fortalece su fe. Despite the difficulty of their situation, A pesar de las dificultades de su situación, the early church was compelled to share what they believe. la iglesia primitiva fue impulsada a compartir lo que creía. Luke tells us, for as far as they went, they fled, they shared the gospel. Lucas nos cuenta que donde sea que ellos eran esparcidos, y ellos llegaban y hablaban acerca del evangelio. But what's interesting is it says that they only shared the gospel with Jews. Pero dice también de que solo compartían el evangelio con un grupo en particular, con judíos. But verse 20 tells us that there were some of them, Pero el verso 20 nos dice de que habían algunos de ellos, men from Cyprus and Cyrene, hombres de Cyprus y de Cirene, de Chipre, when they came to Antioch, they spoke to the Hellenists also. que cuando llegaron a Antioch. Cuando llegaron a Antioquía, también compartieron con los helenistas. See. And this is important because the first group of people only shared the gospel with people like them. Ahora, quiero que presten atención a eso. El primer grupo solo compartieron el evangelio con aquellos que eran como ellos, con judíos. But there were some of them who came out of their shell and started sharing the gospel differently. Pero hubieron otros que salieron de su zona de confort y comenzaron a compartir en el evangelio con los que eran diferentes. When it says that they shared the gospel with Hellenists, Cuando dice que compartieron el evangelio con helenistas, it means that they shared the gospel with the Greeks. significa que ellos compartieron el evangelio no solo con los judíos, sino ahora con los griegos. They were pagans, they were idol worshippers, Estos griegos eran paganos y eran adoradores de ídolos falsos. they didn't believe in God. Ellos no creían en el mismo Dios. But more than that, Luke tells us what they said to them. Pero Lucas también nos cuenta qué fue lo que le dijeron. He says that they preached the Lord Jesus, Ellos predicaron acerca del Señor Jesucristo. meaning that they preached the gospel of Jesus Christ. Así que ellos compartieron las buenas noticias que significaba Jesucristo. The message that Jesus is Lord. El mensaje que Jesucristo es el único que es Señor. Here's why this is important. Y por esto es que esto es importante. They were preaching that Jesus is Lord in a culture where only Caesar could be Lord. Ellos estaban predicando que Jesús era el Señor en una cultura donde solamente el César era el Señor. The Jews preached about the Messiah, which is from the Old Testament. A los judíos se le predicaba de Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, But not these men. pero no para ellos. These men went and looked for people who weren't like them.
Ellos fueron a buscar gente que no era como ellos, so that more people could come to know para Christ. que mucha más gente pueda venir y puedan conocer al Señor. And I think there's a lesson in there for us. Y aquí hay una lección importante para nosotros. If we're going to join God's work in the world, Si vamos a unirnos al trabajo que Dios está haciendo hoy en el mundo, we have to understand the world that God's placed us in. tenemos que entender el mundo en el cual Dios nos ha puesto. We have to dig beneath the surface. Tenemos que leer por debajo de la superficie. We have to intentionally surround ourselves with people who don't act like, look like, or think like us. Tenemos que ser intencionales en rodearnos de personas que no se parecen, que no actúan y que son todo lo que nosotros quisiéramos. We have to learn to listen to people's stories. Tenemos que aprender a escuchar las historias de las otras personas. We have to look for the story that God is writing. Tenemos que tratar de encontrar cuál es la historia que Dios está escribiendo en la historia de esa persona. And I think this is a problem for us Y creo que este es un problema para nosotros, because many of us don't believe porque muchos de nosotros no creemos, that the story God is writing is better than the one we can write. porque no creemos que la historia que Dios quiere escribir realmente es mejor que la historia que yo puedo escribir. And so here these men, they're sharing the gospel with all these people. Así que estos hombres compartiendo el evangelio con estos grupos diversos, They're present in their city and they're aware of what's happening. están presentes en la ciudad, están alertas de todo lo que está aconteciendo. They were courageous and living with purpose. Eran muy corajudos. Yeah. And what happens? ¿Y qué pasó? God moves. Dios obró, Dios se movió. More people come to know him. Más gente comenzó a conocerle y a creer en él. And I want you to think about the difficulty of their situation. Ahora quiero que pienses por un momento en la dificultad de su situación. These people were fleeing. Esta gente estaba huyendo. They needed jobs. Ellos necesitaban trabajos. They didn't know people. No conocían, no tenían contactos. They had to figure out how to eat. Ellos tenían que ver de qué manera se iban a alimentar, iban a sobrevivir. They had to figure out where to go. Ellos tenían que aprender a los lugares donde podían o no podían ir. They had to take care of their kids. Tenían que cuidar a sus hijos en medio de esa situación. They had a lot of things happening in their life. Tenían muchas cosas en su plato, And yet, because of the power of the gospel in their hearts, pero por el poder del evangelio que estaba obrando en sus corazones, they were compelled to share their faith. ellos tenían este deseo y este anhelo de compartir de su fe en medio de todos sus propios problemas. God blesses their obedience. Y Dios bendice ese deseo de obedecer. One of the things that we can't forget, friends, Una de las cosas que no podemos olvidarnos, amigos, is that where Jesus is exalted, his spirit moves. que cuando Jesús es exaltado, el Espíritu de Dios se mueve. I know we live in a YouTube generation. Sé que vivimos en una generación de YouTube, We live in a TikTok generation. vivimos en una generación de TikToks, But what was happening in Antioch was so powerful pero lo que pasó en Antioquía fue algo tan poderoso that news spreads all over the place. que estas noticias comenzaron a propagarse por todos lados. Jerusalem was a 3-week walk from Antioch, Jerusalén quedaba a 3 semanas a pie, caminando, and the gospel was going forth so rapidly y el evangelio se expandía tan rápidamente that word travels back to the church. que las noticias llegaron rápidamente a la iglesia de donde estos hombres salieron. And so they send Barnabas. Así que enviaron a un hombre, Barnabás. His nickname is the son of encouragement. El apodo de Barnabás es hijo de... Ay, todos esos gringuitos, a ver si me ayudan. Encouragement. Yeah. Yes. Yeah. Ánimo. Yeah, exactly. Hijo de ánimo. Yeah. They send Barnabas to see what's happening. Mandaron a Barnabás para que él viera lo que estaba pasando. So let's read verse 23 and 24. Así que veamos lo que dice el verso 23 y el verso 24. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar. Eso, No. ya habíamos leído esto. Ok. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole también. Yeah.
Is this one? I can read in English. Okay. So when it says that when Barnabas came, he saw the grace of God Dice que cuando Barnabás llegó, él vio la gracia de Dios obrando and he was glad. y él estaba muy contento. And so he encourages them all to remain faithful. Así que aprovecha y los anima a que ellos permanezcan fieles. It says that he was a good man, Decía que él era un buen hombre, full of the Holy Spirit and faith, lleno del Espíritu Santo y de fe, and a great many more were added to the Lord. y que muchos más fueron añadidos a conocer al Señor. So Barnabas comes to Antioch Así que Barnabás viene a Antioquía and he sees the grace of God. y ve la gracia de Dios. And I love what the text says. Y me encanta lo que dice el texto, It says he was glad. que él se alegró. He didn't show up with suspicion. Él no vino con sospechas, He didn't try to assert his authority. él no vino a ejercer su autoridad, He didn't try to tell them how to do things. él no vino a decirles cómo deberían hacer las cosas. Instead, it says that he saw God working and was glad. Solamente dice que él llegó y vio la obra de Dios y él estuvo alegre. The grace of God in his life made him glad about what was happening. La gracia de Dios fue lo que alegró su corazón al ver lo que estaba pasando. And I think there's a lesson there for us. Y creo que hay una lección allí para nosotros. One of the reasons that you and I struggle with gladness and joy Una de las razones por las que nosotros luchamos con verdaderamente estar contentos y gozosos is because, unlike Barnabas, es porque no como Barnabás, we haven't been freed up by the gospel. no hemos sido Free? liberados realmente por el Evangelio. The gospel allows us to celebrate what the Spirit is doing. El Evangelio nos permite celebrar lo que el Espíritu de Dios está haciendo, rather than judging and being suspicious. en vez de simplemente juzgar o sospechar de lo que las personas están haciendo. And I think that's the beauty of even what's happening here this morning. Y creo que eso es algo de la belleza de incluso lo que vemos que Dios está haciendo aquí en este lugar. I think that's the beauty of this series that you guys are in January, Creo que es la belleza de esta serie que están viendo ustedes durante el mes de enero. is that the grace of God is being celebrated. Es que la gracia de lo que Dios está haciendo en Lima merece ser celebrada. You have many voices coming to share, Tienes muchas voces que están viniendo a compartir to celebrate where God is at work in our city. para celebrar el trabajo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. We need each other. Nos necesitamos unos a otros. We need collaboration. Necesitamos colaboración. We need partnership. Necesitamos trabajar juntos. The need is great here, Hay una gran necesidad aquí en Lima, but our God is greater. pero nuestro Dios es mucho más grande que la necesidad de nuestra ciudad. Part of joining God's work in the world is learning to collaborate with other believers. Parte de ser parte del trabajo que Dios está haciendo es aprender a colaborar con otros cristianos que no son de tu tribu. It's not about building our little kingdoms. No se trata de construir nuestros pequeños reinos. It's about joining Him and building the kingdom. Es acerca de unirnos a Dios en construir su gran reino. And I think there's also a lesson that we can learn from Barnabas. Así que esa también es una lección que podemos aprender de Barnabás. When joining God's work in the world, we can't underestimate the power of encouragement. Que cuando nos unimos al trabajo de Dios en el mundo, no podemos sobreestimar el poder del ánimo. Encouragement is a free gift. El ánimo que nos podemos dar es un regalo gratuito. It's something that costs you nothing, Es algo que no nos ha costado a nosotros absolutamente nada. but it's something that can change someone else's life. Pero animar a otra persona es algo que puede transformar totalmente su vida. Encouraging people doesn't require a special skill. Animar a gente no requiere ninguna habilidad especial. It doesn't require a lot of money. No requieres tener mucho dinero tampoco para hacerlo. It's something that we can all do. Es algo que podemos hacer absolutamente todos. Luke tells us that by Barnabas' encouragement in the church, Lucas nos dice que por el ánimo que Barnabás trajo a la iglesia, many more people came to faith. aún mucho más gente fue acercándose a la fe. We also can't underestimate the power of character. Tampoco podemos menospreciar el poder del carácter. Luke tells us that Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and faith. Lucas nos dice de que Barnabás era un hombre lleno del Espíritu Santo. He doesn't tell us that Barnabas is an exciting speaker. No dice que Barnabás era un comunicador muy capaz. He doesn't tell us that Barnabas has a lot of money. No dice que Barnabás era un hombre que tenía mucho dinero, recursos. He tells us he has character and he has faith. Nos dice que Barnabás tenía dos cosas. Tenía carácter, integridad y por otro lado tenía fe.
Here's why this is important for us. ¿Por qué esto es importante para nosotros? We live in a world that tells us our value comes from what we do. Vivimos en una cultura que nos dice que nuestro valor viene de lo que nosotros hacemos. But Jesus says your value comes from what's been done for you. Pero Jesús nos dice que nuestro valor viene de lo que Él hizo por nosotros. We live in a world that values competency over character. Vivimos en un mundo que valora más las competencias que el carácter. But that's not what's in the Bible. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. In the Bible, godly character will hold you when you're not capable of doing anything else. Y en la Biblia nos muestra un Dios que es capaz de sostenernos cuando aún nosotros no lo podemos hacer. So we see the power of encouragement and godly character. Así que vemos en primer lugar el poder de animar a otros, pero también el poder de tener un carácter que honra a Dios And how the Lord moves through it. y cómo Dios se mueve a través de esto. Here's how our text ends. Y termina así el texto. It says, So Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Así que Barnabás fue a Tarsis para buscar a Pablo, a Saúl. And when he found him, he brought him to Antioch. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. And for a whole year, they met with the church and mentored taught a great many people. Y ambos se reunieron con toda la iglesia durante un año. And it's at Antioch that the disciples are first called Christians. Y en Antioquía, en este lugar, es donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. So Barnabas comes from Jerusalem and he spends time with the church. Barnabas viene de Jerusalén y pasa tiempo con la iglesia que se estaba formando. And then he goes and finds Saul. Luego va y encuentra a Saulo, a Pablo, And they come back and teach the church. y luego regresan ambos para enseñar a la iglesia. And it's at Antioch that disciples of Jesus are first called Christians. Y ahí en ese lugar es donde se conoce a los seguidores de Jesús por primera vez como cristianos. One of my friends says that the disciples did not call themselves Christians. Un amigo me dijo de que los discípulos no fueron ellos los que se llamaron a sí mismos cristianos. But it was the outside world that gave them their name. Era la gente de afuera de la iglesia, afuera de la comunidad, que los llamaron a ellos cristianos. And why is that? ¿Y por qué es esto? Because of the impact of the gospel in that city. Por el impacto que tuvo el evangelio en esa ciudad. A city that was marked by strongholds, Una ciudad que estaba marcada por strongholds, a city that was full of racism, una ciudad llena de racismo, a city that was stricken by poverty, una ciudad donde había mucha desigualdad y pobreza, a city that was full of riots, una ciudad llena de manifestaciones, agitaciones civiles muchas veces. Antioch was a broken place. Antioquía era un lugar quebrado. And yet God built a barrier-crushing church there. Y en medio de ese lugar, con todas esas dificultades, es que el Señor decide establecer su iglesia. Antioch became a church where people from every color and class and culture could worship Jesus. Antioquía se convirtió en una iglesia donde personas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, de diferentes estratos sociales adoraban juntos al Señor. So what can we learn from that? ¿Qué podemos aprender de eso? I have two thoughts and then you can go home. Tengo dos pensamientos y luego ya pueden irse a casa. Number one, Uno, joining God's work in the world unirse al trabajo de Dios en el mundo is about making disciples where you are. es acerca de involucrarte en hacer discípulos donde sea que tú estés. It's tempting for you and I to think Nos puede tentar pensar that if we didn't have to work, que si no tuviéramos que trabajar, if we were less busy, si estuviéramos un poco menos ocupados, if we had more money, que si tuviéramos un poco más de dinero, or that if our situations were different, que si simplemente mi situación fuera otra, that we would share our faith. entonces estaría listo para compartir acerca de mi fe. But that's not true. Pero eso no es verdad. It's the same thing when people talk about generosity. Es lo mismo cuando la gente habla acerca de generosidad. People think if they have more money, they'll be more generous. La gente piensa que si tuvieran más dinero, entonces serían más generosos. But it's not true. Eso no es verdad. Money only reveals what's inside you. El dinero lo único que va a hacer es revelar lo que ya está dentro de ti. And the same is true here. Y lo mismo es verdad aquí. These people were present. Esta gente estuvo presente, They recognized who was around them. reconocieron quiénes estaban a su alrededor, They practiced good neighboring. practicaron lo que era ser buenos vecinos They were intentional. y fueron intencionales. And they entered into the story of other people.
y estuvieron dispuestos a entrar en la historia de las otras personas. And they didn't do it because it was convenient. Y no lo hicieron porque les resultara conveniente. They did it because they had a conviction Lo hicieron porque tenían una convicción that Jesus is who he says he is. de que Jesús es quien él dijo ser. They were courageous and they shared their faith, Ellos fueron muy valientes en compartir su fe and the Spirit of God moved. y el Espíritu de Dios se movió. Joining God's work in the world is about making disciples where you are. Unirte al trabajo que Dios está haciendo implica que estés intencionalmente involucrado en hacer discípulos en el lugar donde Dios te ha puesto. In the places that you work, En el lugar donde trabajas, in the places that you live, en el lugar donde vives, in the places where you spend your time. en los lugares donde pasas la mayor parte de tu tiempo. The second thing that our text teaches us Lo segundo que nos enseña esta parte del texto, is that God uses everyday people to do extraordinary things. que Dios usa a gente ordinaria, gente regular para hacer cosas extraordinarias. The church at Antioch is the first church plant we see in the Bible. La iglesia de Antioquía fue la primera plantación de una iglesia que se ve en la Biblia. It's the first multicultural church we see in the Bible. Es la primera iglesia multicultural que se ve en la Biblia. Planted in a difficult city, Plantada en una ciudad difícil, known for idol worship, prostitution, and immorality. una ciudad conocida por la corrupción, inmoralidad, prostitución, It becomes the first church planting church we see in the scripture. y se convierte también en la primera plantación que planta otra iglesia. It is the beginning church for the mission movement to the rest of the world. Es el inicio del movimiento misionero que se expandería por todo el mundo. It's the first place we see in the church Es el primer lugar que vemos en la Biblia. where we see the gospel is spreading not from persecution but from passion. Es el primer lugar donde vemos a la iglesia expandirse, pero ya no porque son perseguidos, sino por voluntad propia. So here's the question. Así que aquí está la pregunta. ¿Quién lo plantó? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Quién plantó esa iglesia? Who planted it? What are their names? ¿Cuáles eran los nombres de las personas que plantaron esa iglesia? No lo sabemos. We don't know. We don't know their names. No sabemos sus nombres. They were ordinary, normal, unknown, obscure people. Eran gente ordinaria, era gente común y corriente. They weren't the apostles. No fueron los apóstoles, They weren't the disciples. no fueron los discípulos, They weren't professional Christians. no fueron cristianos profesionales, They weren't celebrity pastors. no eran pastores de celebridad, They weren't even paid. ni siquiera eran pagados. They were everyday, obscure people. Eran simples personas normales como tú y como yo. They were faithful. Eran personas fieles, They were present. estuvieron presentes And they were courageous. y tuvieron mucha valentía. God uses everyday people to do extraordinary things. Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Brothers and sisters, we have to be careful that we don't forget what God's called us to do. Queridos hermanos y hermanas, no olvidemos el llamado de Dios para nosotros. We have to be careful that we don't forget who God's called us to be. No podemos olvidar a qué nos ha llamado Dios a ser. We must be careful not to justify our apathy Tenemos que tener cuidado de no justificar nuestra apatía by hiding behind things. al escondernos detrás de cosas. Our temptation is to hide behind our busyness, Nuestra tentación es escondernos detrás de cuán ocupado estamos, but we can't allow our comfort zone pero no podemos dejar que nuestra zona de comodidad to dictate obedience. que nos impida ser obedientes. Church attendance, Asistir a la iglesia, tithing, diezmar, serving here on Sunday servir los domingos, are great things, son cosas buenas, but they're not a substitute for making disciples. pero nunca serán un sustituto para el llamado de Dios de hacer discípulos. What our text teaches us is that God's people are a sent people. Lo que la Biblia nos enseña es que la gente de Dios Are a sent people. es gente que es enviada por Dios. We, as the body of Christ in Lima, Nosotros como parte del cuerpo de Cristo en Lima have been sent. hemos sido enviados. We live in an Antioch city. Vivimos en una ciudad como Antioquía.
And we have an incredible opportunity to lift Jesus up. Y tenemos una excelente oportunidad de poder mostrar la belleza de Jesús. And that's the point, isn't it? Y ese es el punto, de eso se trata. To lift up Jesus, Exaltar la belleza de Jesús. to make him known, Hacer a Jesús famoso. to learn to give ourselves away Aprender a nosotros perdernos en el camino so that other people can find the freedom that we have. para que otras personas puedan encontrar la libertad que nosotros hemos encontrado. Brothers and sisters, Jesus gave up his life so that you and I can find it. Hermanos, Jesús entregó su vida para que nosotros la podamos encontrar. So may God make us a people who give ourselves away like our Savior. Así que Dios nos haga ese tipo de personas que están dispuestas a perder su propia vida para que otros también le puedan conocer. Let me pray. Vamos a orar. Father, we thank you for the gift of your presence with us this morning. Padre, te damos gracias por el regalo de tu presencia en esta mañana. We thank you, Lord, for the work that you're doing in this place. Te damos gracias por el trabajo que estás haciendo aquí en este lugar. And Jesus, I pray that you would empower us to follow your example. Y pedimos, Señor, que tú nos des el poder para poder seguir tu ejemplo. I pray that you would encourage us with the truth of your word. Oramos, Señor, que tú nos animes con el poder de tu palabra. This morning, Lord, I want to pray for everyone in this place. En esta mañana quiero orar por cada persona en este lugar. I want to pray for this church. Quiero orar por esta iglesia. Thank you, Lord, for the work that you're doing here. Gracias por el trabajo que estás haciendo aquí. I pray that you would grow this church. Oro, Señor, que tú crezcas esta iglesia, I pray that you would strengthen this church. que tú fortalezcas esta iglesia. I pray, God, that many people would come to know you because of the work of the people here. Oramos que mucha gente pueda llegar a conocerte por el trabajo de la gente aquí. God, thank you for the gift of being here this morning. Gracias por el regalo de poder estar aquí esta mañana. I pray this in Christ's name. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.